Desde hace más de 2500 años, los arqueólogos han buscado el objeto más legendario del Templo de Salomón. Ese objeto tan codiciado es el Arca de la Alianza. Revelada a Moisés y construida para el tabernáculo por orden divina, el Arca del Pacto contenía las 2 tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios. Sobre el arca se manifestaba la presencia divina entre el pueblo de Israel. Pero cuando Nabucodonosor destruyó el templo de Salomón, desapareció misteriosamente de la narrativa bíblica. Desde entonces, nadie supo dónde se encuentra el Arca de la Alianza. A lo largo de los tiempos, han habido reyes, cruzados y arqueólogos que la han buscado incansablemente, pero sin éxito alguno, hasta que un hombre común, movido por la fe, aseguró haberla encontrado en Jerusalén el 6 de enero del año 1982. Su nombre es Ron Wyatt, un cristiano adventista que se atrevió a creer la Biblia y a soñar con ser un instrumento usado por Dios. Al ver sus videos en las redes sociales, muchos se preguntan, ¿fue realmente un hombre visionario guiado por Dios? ¿Acaso no sería un mero charlatán, un mentiroso? Algunos de sus descubrimientos han generado bastante controversia, y especialmente con el tema del descubrimiento del Arca de la Alianza. Hoy exploraremos la historia, las pruebas y los misterios que hay detrás del hombre que dijo haber hallado el objeto más sagrado sobre la tierra. ¿Quién fue Ron Wyatt? Nacido en 1933 en Estados Unidos. Ron era un enfermero anestesista apasionado desde joven por la arqueología bíblica. Nunca pidió dinero para poder viajar a los diversos lugares donde llevó a cabo su investigación. Ron trabajaba un tiempo al año para ahorrar y poder salir de viaje. De hecho, estuvo más de 100 veces en toda la zona de Oriente Próximo. En 1960, viendo un reportaje de una expedición americana en Turquía para encontrar el lugar del Arca de Noé, fue inspirado para ir al lugar. Fue en 1977 cuando Ron sintió una fuerte inspiración. Fue una voz interior que lo llevó a investigar los lugares donde ocurrieron los mayores eventos de la Biblia por 22 años, hasta su fallecimiento en 1999. Con pocos medios, sin estudios arqueológicos, falto de apoyo académico y sin patrocinadores, Ron inició un camino en solitario junto a sus 2 hijos. Luego, se uniría su segunda esposa, Mary Nell Wyatt, quien administra actualmente su gran legado. Ron viajó constantemente por Turquía, Egipto, Arabia Saudita e Israel. Pero donde más investigó y trabajó fue en la zona del Jardín de la Tumba en Jerusalén. Ahora veamos los descubrimientos que hizo Ron Wyatt y que cambiaron la historia de la arqueología bíblica para siempre. En primer lugar, veremos la historia del descubrimiento del Arca de Noé en Turquía. En 1977, Ron Wyatt llegó a las faldas del monte Ararat, donde al investigar por un tiempo junto a sus 2 hijos, Ronnie y Danny, anunció haber encontrado los restos del Arca de Noé. El lugar es conocido como Durupinar, en memoria del capitán turco que vio el lugar desde el aire en un avión militar en 1959. El lugar nos muestra una estructura fosilizada con forma de barco que tiene unos 150 metros de largo, exactamente la medida bíblica del arca que Dios le dio a Noé. Las lluvias intensas y 3 terremotos habrían removido el lodo que rodeaba la formación por siglos, dejándola expuesta en mayo de 1948. Con novedosos instrumentos de radar subterráneo, Ron Wyatt detectó varios compartimentos internos y objetos metálicos en el lugar.
Las autoridades turcas fueron informadas y en 1987 declararon el sitio del arca como monumento nacional. Una placa oficial lo menciona como el lugar del arca de Noé. Aunque algunos científicos turcos y geólogos occidentales discrepan sobre si su origen es natural o artificial, el hallazgo sigue siendo una pieza clave en la historia de los descubrimientos arqueológicos bíblicos que hizo Ron Wyatt. En los últimos años, y con la ayuda de la más moderna tecnología, se han encontrado más pruebas que parecen demostrar contundentemente que el lugar pertenece a los restos fosilizados del Arca de Noé. Ahora veamos el descubrimiento del lugar del cruce del Mar Rojo en el Éxodo. Ron Wyatt afirmó haber descubierto el punto exacto donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo cuando salieron en el éxodo de Egipto. Fue en el Golfo de Aqaba, entre la playa de Nuweiba en Egipto y la costa de Arabia Saudita. Allí, el fondo marino tiene una planicie suave y no muy profunda, que es ideal para poder cruzar a pie si las aguas se retiran. En sus exploraciones submarinas, Ron Wyatt dijo haber hallado los restos de varios carros egipcios de los soldados de Faraón. Encontró ruedas de carros egipcios recubiertas de coral e incluso varios restos de huesos humanos fosilizados. Estas evidencias se corresponden con el relato bíblico de Éxodo 14. En 1984, Ron Wyatt llegó hasta el verdadero monte Sinaí. Ron Wyatt tenía claro que no podía estar en el sitio tradicional católico junto al monasterio de Santa Catalina en la península del Sinaí, en Egipto. Ron identificó el monte Sinaí en Arabia Saudita, en un monte llamado Jabal al-Laus. Su cima ennegrecida, como si hubiera sido quemada por fuego divino, le llamó la atención. En la base del monte Sinaí, Ron encontró restos de un antiguo altar de piedra. Cerca de allí hay grabados de becerros, coincidiendo con la historia del becerro de oro narrada en la Biblia. Los beduinos locales aún identifican el lugar como la montaña de Moisés. El acceso legal fue prohibido durante años por el gobierno de Arabia y vigilado por la policía. Ron tuvo que entrar ilegalmente al no recibir nunca un permiso oficial y fue arrestado junto a sus 2 hijos, pero convenció al gobierno árabe de la autenticidad del lugar. Otro descubrimiento importante que hizo Ron Wyatt fue el hallazgo de los restos de Gomorra junto a la antigua fortaleza de Masada en Israel. Allí, Ron encontró numerosos restos de bolas de azufre, producto de la lluvia de fuego y azufre que narra la Biblia que cayó en el lugar por el juicio divino. Este descubrimiento fue reconocido por la Autoridad Arqueológica de Israel. Pero el descubrimiento más importante que hizo Ron Wyatt fue sin duda el Arca de la Alianza. En 1979, durante una visita al Jardín de la Tumba, junto al Gólgota, el lugar donde muchos creen que fue crucificado Jesús, Ron Wyatt sintió que Dios le decía: «El Arca del Pacto está aquí, justo debajo de tus pies». Así comenzó una excavación que se prolongaría por 3 años. A unos 10 metros bajo tierra, encontró antiguos túneles y algunos objetos que databan de la época del Segundo Templo. El 6 de enero de 1982, Ron Wyatt entró en una cámara sellada. En el interior, descubrió un conjunto de objetos que pertenecían al Templo de Salomón. Allí vio la mesa del pan de proposición, la menorá y finalmente un cofre de piedra cubierto parcialmente por una sustancia oscura y seca. Al iluminarlo comprendió que estaba ante algo extraordinario,
el Arca de la Alianza. Su tapa, el propiciatorio, estaba rodeado por 2 querubines y el lado izquierdo de la tapa cubierto parcialmente por esa sustancia oscura. Ron Wyatt observó una grieta en el techo de la cámara que ascendía hasta la superficie, justo en el lugar de la crucifixión. Según su testimonio, esa grieta fue causada por el terremoto ocurrido en el momento de la crucifixión de Jesús. Ron dijo que la sangre que brotó del costado de Jesús cayó sobre el propiciatorio del arca, cumpliendo con la simbología de la expiación perfecta. Así fue como el Cordero de Dios roció su propia sangre sobre el trono de Dios en la tierra. Ron tomó una muestra de esa sangre seca, pues sintió que debía hacer un análisis de la sangre. La muestra fue rehidratada y analizada en un laboratorio de Israel. Los científicos quedaron sorprendidos. La muestra de sangre contenía vida celular activa, algo imposible en restos de sangre antigua. Pero lo más asombroso fue el conteo cromosómico. Hallaron 24 cromosomas, de los cuales 23 cromosomas eran de la madre humana y un solo cromosoma era de origen desconocido. Ron Wyatt interpretó esto como la prueba genética de la concepción divina de Cristo. Ron Wyatt siempre informó al Departamento de Antigüedades de Israel de sus hallazgos en Jerusalén. Ron aseguró que 4 guardianes celestiales custodiaban el Arca del Pacto y que nadie podía tocarla sin el permiso divino. De hecho, hasta 16 personas perdieron la vida por intentar llevársela. Ron Wyatt dijo que el arca será revelada cuando se apruebe una ley dominical, donde se mostrarán las 2 tablas originales con los 10 mandamientos. La comunidad arqueológica ha sido muy escéptica con las afirmaciones de Wyatt. No existen informes verificados por expertos independientes. El Departamento de Antigüedades de Israel ha señalado la falta de evidencias físicas verificables. Pero muchos que conocieron personalmente a Wyatt afirmaron que Ron era un hombre honesto, humilde y profundamente creyente. Hasta el momento de su muerte, Ron sostuvo su testimonio sin retractarse. Para muchos creyentes, sus descubrimientos confirman que la Biblia no es un mito, sino la historia viva del plan de Dios. Aunque muchos no creen esta historia, la mayoría se pregunta, ¿y si es verdad? Si el arca realmente fue escondida junto al Gólgota por el profeta Jeremías, su revelación podría cambiar el curso de la historia moderna. Podría confirmar la crucifixión de Jesús y avivar la fe de millones de personas. Ron Wyatt fue un hombre de fe que arriesgó todo por seguir el llamado a una misión divina. Muchos dudan de sus descubrimientos, otros los consideran milagros. Quizás el arca esté esperando bajo Jerusalén, guardando en silencio la prueba del mayor acto de amor jamás realizado. ¿Y tú qué crees? ¿Fue Ron Wyatt un soñador? ¿O fue un testigo del milagro más grande de todos los tiempos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si quieres saber más sobre los descubrimientos de Ron Wyatt, puedes acceder al link que te dejamos en el primer comentario. Que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda, si deseas apoyar a nuestro canal, visita nuestra tienda de ropa cristiana y encuentra algo especial para ti o para un ser querido. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!